Hola chicos, espero que se encuentren bien. Ahí pues las disculpas por la demora y también primordialmente por no poder dar el laboratorio presencial. Y fue algo que se me salió de las manos. Entonces, de verdad me disculpo y espero de verdad no vuelva a pasar. Pero bueno, eh, dadas las circunstancias, igual algo muy importante, les voy a cambiar el calendario. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues obviamente hoy no sería el informe largo, ¿verdad? El informe largo lo vamos a pasar a semana 7 y el cuestionario, yo esto ahorita le subo la versión 2 al Teams, ¿verdad? Pero el cuestionario 3 es el que vamos a hacer esta semana. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, solo por esta semana, y acá hago bastante distinción, lo que van a tener que hacer son dos cosas. Van a tener, las bitácoras van a ser individuales, cada uno la debe entregar de manera individual. Y segundo, el cuestionario pues también se hace de manera individual. Entonces, hacen el cuestionario y hacen la bitácora de manera individual cada uno de ustedes. Entonces, el tema para el día de, bueno, para el tema para esta semana, ¿verdad? Era movimiento parabólico. Entonces, lo que se quiere pues comprender primordialmente es qué es el movimiento parabólico, determinar como la dependencia entre el ángulo de salida y la velocidad inicial y estudiar el movimiento parabólico para el caso de distintos cuerpos con diferentes masas. Entonces, vean que aquí se hace una distinción muy importante. La aceleración vertical es menos 9,8 o 9,8 hacia abajo. Entonces, en movimiento parabólico vamos a decir que la aceleración es cero en la parte horizontal, o sea, que MRU es cero y perdón, que en Y, ya no dije nada, perdón, que en X es MRU y que en Y es MRUA. Entonces, esto es un modelo, pues, idealizado, ¿verdad? Es un modelo, pues, que tiene muchas simplificaciones, pero aún así sirve un montón. Entonces, qué es lo que vamos a ver? Bueno, que cuando se tira un objeto, pues la velocidad en X siempre va a ser la constante. Sin embargo, en la velocidad en Y, en el punto más alto, su velocidad va a ser cero. Y acá va a partir con cierta velocidad y luego va a regresar. Entonces, lo que se quiere, pues, calcular el día de hoy eh, es la velocidad inicial. Entonces, perdón, en este caso, es que presencial era la velocidad inicial. En este caso es la distancia máxima, el valor de X. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula acá? Que eso es justamente lo que queremos demostrar. Bueno, va a salir de este despeje. Entonces, acá lo que vamos a ver es que algo va a tener una cierta velocidad inicial. Entonces, esto va a salir con cierta velocidad inicial y va a seguir una trayectoria que decimos que va a ser una trayectoria parabólica. Entonces va a ir en esta dirección. Y esta velocidad inicial va a tener un ángulo asociado. En este caso le vamos a llamar alfa. Entonces, en el laboratorio pasado incluso habíamos dicho, ¿verdad?, cuál era el ángulo que da mayor desplazamiento, pero ahorita lo repasamos. Entonces, repasemos ciertas cosillas. Todo esto, ¿verdad? Le llamamos el recorrido. Entonces, el recorrido, pues es la distancia máxima, ¿verdad? Que logra recorrer en X, ¿verdad? El proyectil. Y luego tenemos la altura máxima. Que la altura máxima es el valor donde ya comienza. Vamos, acá está desacelerando. O sea, aquí la aceleración comienza a desacelerarlo. O sea, a disminuir su velocidad. Y ya luego acá, pues comienza a acelerarlo. Entonces, conforme baja, ¿verdad? Pues, bueno, la aceleración siempre es constante, perdón. Pero en este caso, lo que va a pasar es la velocidad. En este momento, pues lo va a estar desacelerando, desacelerando, desacelerando y así sucesivamente. Acá la velocidad en el punto máximo, vamos a decir que aquí la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque, bueno, algo pues que comienza a subir, en algún momento tiene que frenar y comenzar a bajar.
Entonces vamos a idealizar que en Y esto se mueve con MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, y que en X esto se mueve con MRU. Entonces lo que vamos a poder controlar primordialmente en este simulador, que es el que vamos a trabajar, este de acá, perdón, vamos a saber la velocidad y el ángulo. O sea, la velocidad inicial y el ángulo. Entonces, lo que queremos ver es cuánto es el recorrido, ya sea con este simulador o también con este de acá. Entonces lo vamos a hacer con dos simuladores, en los cuales lo que vamos a controlar es la velocidad inicial y lo que vamos a controlar es el ángulo de salida. La masa pues no hace falta pues alterarla, ¿verdad? Pero sí vamos a poder, la gravedad la dejamos en un 9,87 o preferiblemente la de la 9,77. No le vamos a poner resistencia al aire y acá lo que sí vamos a variar es la velocidad inicial y el ángulo. Entonces ven que aquí nos dicen el ángulo. Entonces primordialmente todos los cálculos van a estar dados respecto a la velocidad y al ángulo inicial. Entonces, acá lo que tendríamos que analizar es este movimiento parabólico, pero en dos secciones. Entonces tenemos la parte que sube y la parte que baja. Entonces, comencemos a ¿cómo se llama? A estudiar este movimiento parabólico. Entonces, en este caso, sabemos que este movimiento parabólico va a comenzar con cierta velocidad inicial a cierto ángulo. Entonces, en la primera parte, y eso le va a llamar segunda parte. Entonces, en la primera parte, vamos a decir que es la parte de subida. Entonces, para X, lo que tendría que hacer es analizar con MRU. O sea, X final, X inicial, velocidad y tiempo. Y con MRUA, bueno, esto sería, pero en Y sería con MRUA. Entonces aquí pongo todas las variables que tengo con MRUA, que sería Y final, Y inicial, velocidad final, tiempo y la aceleración. Entonces comenzamos a llenar la mayor cantidad de datos posible para poder obtener el valor. Y en la segunda parte lo que voy a hacer es el mismo análisis. En X, MRU, entonces X final, X inicial, velocidad y tiempo. Y en Y, MRUA, o sea, Y final, Y inicial, velocidad final, tiempo y aceleración. Entonces yo voy a comenzar a asumir un montón de cosillas, ¿verdad? Para poder simplificar este ejercicio, porque yo lo que quiero calcular es esta X final. Entonces, para saber esta X final, tengo que saber cuánto es el tiempo de subida y cuánto es el tiempo de bajada. Entonces, nada más podemos llegar a la conclusión, ¿verdad? Que esto tenga un vector de velocidad inicial. Entonces, esta velocidad inicial va a tener una componente en X, que esta va a ser constante, ¿verdad? Y voy a tener una componente en Y. Entonces acá, como el ángulo está en este punto, llamémosle alfa. Entonces aquí la velocidad inicial va a ser la velocidad inicial y como está opuesta, entonces va a ser multiplicada por 0. Y en este escenario va a ser la velocidad inicial, pero multiplicada por coseno. Entonces ya tengo pues las dos componentes. Entonces acá en velocidad inicial sería la velocidad inicial por coseno. Y aquí en la velocidad final voy a decir que es la velocidad
Pero velocidad inicial en y, voy a decir que la velocidad inicial, pero por 0. Entonces, eh, acá yo voy a poner mi marco de referencia con que el suelo y este punto es el 0, 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que la posición inicial... Ah, mira, esto lo puse mal, perdón. Esto va aquí abajo, en velocidad. Entonces yo voy a decir que la posición inicial es 0 y que la altura inicial va a ser 0. Y luego, otra de las cosas que voy a asumir, ¿verdad? Es que vuelve a caer en el mismo lugar. Vuelve a caer en el mismo punto. Entonces, como vuelve a caer en el mismo punto, o sea, en el suelo, acá también va a ser 0, perdón, acá sería x final, 0. O sea, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, que la altura final va a ser 0. 0 metros. Entonces, prácticamente esto lo más que puedo controlar a nivel de variables. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo sé que la altura final, en este caso, bueno, perdón, la aceleración va a ser igual a menos g. Tratemos, si no me equivoco, en el de las motos lo permite manipular. Un segundo. Ah, no. Entonces tenemos que utilizar la gravedad normal. Entonces, en este caso, utilizamos la gravedad de la teoría para que nos dé un valor un poquito mejor, que sería menos 9,81 metros por segundo. Entonces, lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Es que nos faltan dos variables, pero acá yo había dicho que en la altura máxima, aquí la velocidad era 0. Entonces aquí la velocidad sería 0. Y ya ahora sí, me quedaron dos variables, la altura final y el tiempo. Entonces, acá el x a la mitad, pues no lo sé. El tiempo tampoco no lo sé. Pero acá me sirve pues calcular algo muy relevante. Entonces, acá lo que voy a hacer es primero como punto 1, calcular el tiempo de subida. Entonces hay una fórmula que no depende del taller, que es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces no tiene la y final, que eso es un valor que yo no sé. Pero yo puedo decir que la velocidad final acá es 0. Esto es velocidad inicial en y. Acá esto está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría menos la velocidad inicial en y es igual a la aceleración por el tiempo. Voy a poner un color diferente para que se vea un poquito mejor. Y acá entonces la aceleración está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces menos la velocidad inicial en y es igual a, sobre a es igual a t. Pero aquí habíamos dicho algo muy relevante, que la aceleración en y era igual a menos g. Bueno, esa g está como medio rarilla, pero esta aceleración en y era igual a menos g. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que esto de acá lo puedo pasar como menos la velocidad inicial en y entre, y en vez de poner la aceleración en y, lo que voy a poner es su definición, menos g, y esto es igual al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, tengo este negativo arriba y tengo este negativo abajo, pues los puedo cancelar. Y aquí es donde llego, que la velocidad inicial en y entre g es igual al tiempo. Y ese es el tiempo de subida. Pero esto de acá lo puedo transformar, ¿verdad? Como su definición. Que habíamos dicho que la velocidad inicial en y era la velocidad inicial por seno del ángulo. Entonces me quedaría
velocidad inicial por seno del ángulo entre g. Entonces, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial por seno del ángulo entre g. El tema y una de las cosas que vamos a asumir es que vuelve a la misma altura. ¿Qué quiere decir? Que entonces si vuelve a la misma altura, o sea, si sale en 0 y llega a 0, entonces el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. O sea, dura lo mismo subiendo que dura lo mismo bajando. Eso solo se aplica si y inicial es igual a la y final. O sea, esta y final de acá. Entonces, esto solo lo puedo asumir si se cumple esto. Si la altura donde sale es la misma altura donde cae. Entonces, en este caso, para calcular como punto 2 el tiempo de vuelo, entonces el tiempo de vuelo sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como estos dos nosotros dijimos que es lo mismo, entonces va a ser 2 veces el tiempo de subida. ¿Y por qué le pongo solo el tiempo de subida? Bueno, porque ya despejamos esto de acá. Eso llamémosle la fórmula 1. Entonces, en vez de poner tiempo de subida, lo que pongo es la fórmula 1. Y lo que llego es que el tiempo de subida es igual a 2 por la velocidad inicial por seno del ángulo entre g. A esto le voy a llamar mi fórmula 2. Entonces va a ser el tiempo que dura desde que sube hasta que baja. A eso le llamo mi tiempo de vuelo. Entonces es todo este tiempo, ¿verdad? Desde que sale hasta que cae. Pero yo lo que quiero calcular es esta x final. Entonces todo esto lo puedo calcular como un único x. O sea, todo esto lo puedo calcular no como primera parte, segunda parte, sino como todo un conjunto. Y yo ya tengo el tiempo. Entonces como punto 4, lo que voy a calcular es mi x final. O sea, en pocas palabras, el recorrido. Solo que aquí no lo voy a segmentar de subida y de bajada porque en X acuérdese que la velocidad es constante. Entonces puedo analizarlo por todo este tramo de acá. Entonces como MRU solo tiene una fórmula, entonces MRU, perdón. Entonces me quedaría que X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, acá la X inicial, pues sí, va a ser 0. Prácticamente vamos a decir que parte de 0. Entonces mi x final es igual a mi velocidad en x por el tiempo de vuelo. Entonces, ya con esto, llego que mi x final es igual a la velocidad en x, que habíamos dicho que era la velocidad inicial, por coseno del ángulo, por el tiempo de vuelo que dijimos que era 2 por la velocidad inicial. O sea, aquí en vez de tiempo de vuelo lo que pongo es la definición de la fórmula 2. La velocidad inicial por seno del ángulo entre g. Entonces, para calcular todo el recorrido, lo que tendría es que, bueno, acá tengo velocidad inicial y acá tengo velocidad inicial. Entonces me quedaría como velocidad inicial o 2 por la velocidad inicial por coseno de alfa por seno de alfa entre g. Y ahí podría calcular el, el recorrido total. Entonces, bueno, esta es una de las formas. De hecho, en el manual viene esta otra forma. Y cualquiera de las dos fórmulas se llega al mismo resultado. Entonces, pueden utilizarlas del manual o pueden utilizar esta de acá. Porque esta se hace por una definición de ángulo doble. Entonces, acá se podría simplificar más, pero esta de acá y esta de acá es estrictamente lo mismo. Entonces,
Acá lo que vamos a realizar, ¿verdad? Es, un segundo, es calcular el... elegimos un ángulo entre 10 y 70, ¿verdad? Y comenzamos la, la toma de datos. Entonces lo que hay que calcular es el tiempo de vuelo y compararlo con el de con el que da la simulación. O sea, entonces llegamos acá, abrimos la simulación, ponemos un ángulo, como lo dice el manual, que esté entre 10 y 75. Entonces ahí ustedes ponen el ángulo que ustedes quieran y le ponen acá correr. Y listo. Acá nos da en este simulador nos da el tiempo de vuelo. Entonces, para tenemos el tiempo de vuelo y tenemos la posición final. Entonces, o el recorrido. Esto sería el recorrido y esto sería el tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el recorrido teórico y el tiempo de vuelo y sacamos el porcentaje de error. Yo luego les subo el Excel para que igual lo vean. Y acá lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo. Bueno, en este caso no, perdón. En este caso ponemos el cañón a 10 metros de altura. Y lo que calculamos es la distancia máxima que hay respecto a una bola de golf y un piano. Entonces, mantenga el cañón a 10 metros de altura y complete las siguientes tablas con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Y lo tiramos a un ángulo de 20, 30, 40, 45, 60, 70. Y eso lo hacemos con una bola de golf y lo hacemos con una bola de con una bola de golf y con el piano, perdón. Luego le ponemos resistencia al aire y hacemos lo mismo con la bola de golf y con la de piano. Entonces, eh, tabla 1 y tabla 2 lo hacemos a diferentes velocidades con cierto ángulo. El ángulo serían, bueno, pueden poner el ángulo que ustedes quieran siempre y cuando está en ese rango. Y lo hacemos a diferentes velocidades y calculamos la distancia máxima. Y luego lo hacemos a diferentes ángulos y lo calculamos la distancia máxima. Luego le ponemos la resistencia con el aire y calculamos lo mismo, distancia máxima y luego con diferentes ángulos. Entonces lo que hay que comparar, o gran parte, este cuestionario si lo van a tener que hacer de manera individual. Entonces comparamos los tabla 1 con la tabla 2. Entonces, si son iguales, si son distintos, luego hacemos lo mismo con la 3 y 4. Y luego comparamos los resultados entre las 5 y 6. Y si la altura del cañón fuera, ¿qué sucede con el alcance máximo, verdad? ¿Es mayor o es menor? ¿Y qué ángulo se obtiene al alcance horizontal cuando y con cuál alcance vertical? Perdón. ¿Y con cuál es el máximo alcance vertical? Perdón. Nada más para la fórmula teórica. Entonces, en este caso está la fórmula teórica de la primera parte. Entonces, acá tenemos el valor de R teórico y aquí tenemos el valor de T teórico de la primera parte. De la segunda parte habría que hacer prácticamente este mismo análisis que acabamos de hacer, pero ahora sí asumiendo que hay una altura inicial. Entonces ya no podemos asumir que que parte de cero. Y ahora sí tenemos que decir, bueno, hay cierta altura inicial. Y que ya no podemos asumir tampoco que el tiempo de vuelo es el mismo. Entonces acá sí vamos a tener una Y inicial. Entonces lo que vamos a tener es más o menos este comportamiento en el cual mismo principio sale con una velocidad inicial con cierto ángulo. Yo obviamente aquí lo estoy exagerando para que se vea mejor. Entonces tenemos la parte de subida y la parte de bajada. Entonces aquí la Y inicial
va a tener un valor. No sabemos cuál, pero va a tener un valor. Entonces, acá para calcular el recorrido, porque eso es lo que nos piden para esta segunda parte, aquí en las tablas, la distancia máxima. Ahora las fórmulas tienden a cambiar un poquito más, porque aquí sí tengo que calcular el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Entonces, acá como punto 1, lo primero que voy a calcular es el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de subida, ya bueno, más o menos habíamos llegado a la fórmula, ¿verdad? Que lo podríamos calcular. En este caso, no sé ni el y final ni hacia el t, pero el tiempo de subida lo podíamos calcular en base a la misma fórmula que acabamos de ver, que sería la velocidad inicial por seno por seno del ángulo entre g, que era lo que habíamos nombrado aquí arriba, ¿verdad? Como fórmula 1. Ahora tendría que calcular el tiempo de bajada como punto 2. Entonces lo que calculo es el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de bajada, acá voy a tener que asumir lo siguiente. La aceleración de bajada va a ser menos 9,77. 9,81. No, en este caso, si utilizamos igual que el laboratorio. Menos 9. O bueno, que la aceleración en y es igual a menos g. O sea, menos 9,77 metros segundos al cuadrado. Que la altura inicial no la sabemos, de hecho ahorita hay que calcularla. La velocidad inicial sí sabemos que es 0, la velocidad final no la sabemos y cuánto dura bajando tampoco lo sabemos. Entonces tenemos tres variables, hay que calcular una de ellas. Entonces lo que tengo que calcular es la y máxima para poder hacer este cálculo. Entonces tengo que saber cuánto es la y máxima para saber cuánto es la altura inicial acá y que solo me queden estas dos variables. Entonces como punto 2, perdón, voy a calcular primero la y máxima. Entonces para calcular la y máxima, lo que voy a decir es que, o lo que voy a ocupar es una fórmula, ¿verdad? Que no dependa del tiempo. Y hay una fórmula que no depende del tiempo. Y es que delta y, perdón, y final a la 2 es igual a u inicial a la 2 más 2 por a por delta y. Entonces en este caso sabemos que en la parte de subida la velocidad en la altura máxima es 0. Y esto me quedaría la velocidad inicial a la 2 más 2 por a y por delta y. Acá la velocidad inicial está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos la velocidad inicial a la 2 es igual a 2 por a y por delta y. Esta delta y, ¿verdad? Es mi y máxima, por si acaso. Entonces, acá esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, mi velocidad inicial en y a la 2 es igual a 2 por a y eso es igual a delta y. Solo que aquí voy a hacer un cambio estratégico. Igual dijimos que a y lo podíamos poner como menos g. Entonces la velocidad inicial a la 2 entre 2 por, y acá lo que voy a poner es menos g. En vez de aceleración en y, cancelo este negativo con este negativo. Y me quedaría que la velocidad inicial en y a la 2 entre 2g es igual a la altura máxima. Entonces mi altura máxima va a ser la velocidad inicial en y a la 2 entre 2 por g, o sea, la velocidad inicial por seno del ángulo a la 2 entre 2 por g. Esto le voy a llamar mi fórmula 3, creo que vamos por la 3. Vamos para verificar. Sí, vamos por la fórmula 3. Bueno, o llamemos que esta R sea la fórmula 3. Y llamemos que esta entonces de acá abajo va a ser la fórmula 4. Entonces ya sabemos la altura máxima. Entonces, ya aquí la altura, la y inicial,
Nada más lo que ponemos es que la fórmula 4. Y listo. Entonces, por último, tengo que calcular el tiempo de bajada sin depender de la velocidad final. Entonces, como punto 3, lo que calculo es el tiempo de bajada. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo de bajada? Bueno, primordialmente para calcular el tiempo de bajada hay una fórmula que no depende de la velocidad final. ¿Cuál es? Que y final es igual a la y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Entonces, yo sé que ya había dicho que el piso pues iba a ser 0. Entonces aquí el piso iba a ser 0 y la velocidad inicial en el punto más alto también es 0. Entonces, mi y inicial más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2 va a ser igual a esto que estoy calculando. Ahora, vean que esta y máxima nada más calcula desde el punto donde salió hasta este punto. O sea, esto le llamo delta y, pero falta un poquito más. A esto le podemos decir la y de bajada, digámoslo así. Entonces, yo este delta y realmente no me decía mi altura máxima respecto al suelo, nada más desde el punto que salió. Entonces, a esto le vamos a llamar mi YB, que va a ser pues considerando esta Y inicial, que esta Y inicial habíamos dicho que eran 10 metros. Entonces, nada más acá, tengo que sumarle a esta Y máxima, tengo que sumarle 10. Entonces, me quedaría, acá la Y inicial está restando, me está sumando, pasa al otro lado a restar, perdón. Entonces sería menos Y inicial es igual a un medio de la aceleración por el tiempo de bajada a la 2. Perdón. Acá este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, o sea, menos 2 por la Y inicial es igual a la aceleración por el tiempo de bajada. Y la aceleración está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, menos 2 por Y inicial entre A es igual al tiempo de bajada a la 2. Entonces, acá nada más sustituyo que en vez de Y inicial lo que pongo es la fórmula 4. Entonces sería menos 2 por, y en vez de Y final lo que pongo es todo esto de acá, que sería la velocidad inicial por seno del ángulo a la 2 entre 2 por G. Y algo muy importante es que aquí le tengo que sumar los 10 metros de la altura inicial, que esto no estaba considerado dentro de los cálculos iniciales, pero aquí lo que calculamos es delta y. Tenemos que poner los 10 metros que nos decía el manual de esta altura. Entonces por eso le voy a sumar más 10. Entre, y en vez de utilizar A, lo que utilizo es menos G. Y esto es igual al tiempo de bajada. Entonces cancelo este negativo de acá. Y cancelo este negativo de acá. Y me quedaría entonces que 2 por la velocidad inicial por seno de alfa. Todo esto a la 2 entre 2G más 10 entre G es igual al tiempo de bajada a la 2.
Y acá lo que vamos a tratar es de simplificar un poquito. Este 2 pasa a multiplicar y este 2 multiplica, o sea, se distribuye este 2. Entonces acá este 2 se cancela con este 2 y me quedaría velocidad inicial por seno de alfa a la 2 entre g, ya que sería 2 por 10, 20 metros. Y todo esto entre g. Y para simplificar un poquito más, voy a utilizar algo que se llama homogeneizar. Entonces esta fracción la multiplico g entre g. ¿Para qué? Para tener la misma base y luego distribuir este g. Entonces me quedaría, bueno, y este es igual al tiempo de bajada a la 2. Ya casi vamos, ya casi vamos. Entonces, la velocidad inicial por seno de alfa a la 2 entre g más 20 metros por g entre g. Y todo esto dividido entre g. Como tienen las mismas bases, bueno, esto es igual al tiempo de bajada a la 2. Como tienen las mismas bases, nada más lo sumamos como una suma normal de fracciones. Entonces, velocidad inicial por seno de alfa a la 2 más 20 por g, bueno, 20 metros por g. Y todo esto, como tiene la misma base, se une a una sola fracción entre g. Y acá todo esto es igual al tiempo de bajada a la 2. Entonces acá imaginariamente hay 1. Entonces internos por internos y bueno, internos por internos y externos por externos. Entonces en este caso ya entonces me quedaría que la velocidad inicial por seno de alfa a la 2 más 20 metros por g entre g por g, g a la 2 es igual al tiempo de bajada. Y por último, bueno, el tiempo de bajada a la 2. Y por último, este tiempo de bajada, saco raíz de los dos lados, acá se me cancela la raíz, y saco raíz acá. Entonces, para calcular el tiempo de bajada, va a ser igual a la raíz por la velocidad inicial de seno por alfa a la 2 más 20 por g entre g. Vean que aquí yo no puedo cancelar esta g con esta g porque aquí no hay una g. No lo puedo sacar a factor común. Entonces, como punto, ¿cuál vamos? 4. El tiempo de vuelo. Ahora sí, va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero el tiempo de subida ya habíamos dicho que era igual a la fórmula a la fórmula 1, que era, y esto sería la fórmula 5, creo que es la que vamos ya. Entonces esto sería la velocidad inicial por seno del ángulo entre g más la raíz de la velocidad inicial por seno del ángulo, todo esto a la 2 más 20 por g entre g. Entonces ya aquí tenemos, todo esto es la velocidad, todo esto es el tiempo de subida. ¿Se podría simplificar? Sí, pero la simplificación es todavía más larga. Entonces dejémoslo como por acá. Y por último, para calcular, como parte 5, para calcular la x final, todo esto le vamos a llamar mi fórmula 6. Entonces por último, para calcular la x final, va a ser la x inicial más la velocidad inicial por el tiempo de vuelo. O sea, todo esto por la fórmula 6. Entonces, x inicial habíamos dicho que era 0. X final es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo,
que es, bueno, pero acá voy a simplificarlo una vez, por coseno, por, y todo esto, velocidad inicial por seno de alfa entre g más la raíz de la velocidad inicial por seno de alfa a la 2 más 20 por g entre g. Entonces todo esto es para calcular la altura final. Pongamos la fórmula 6 en cómo se escribiría en Excel y ahí les ayudo. Entonces acá sería igual raíz abro paréntesis, la velocidad inicial que ustedes seleccionaron por seno, o sea, asterisco, seno de radianes, perdón, abro paréntesis, pongo el ángulo, cierro paréntesis, y cierro paréntesis, elevado a la 2 más, perdón, aquí me faltó abrir un paréntesis, se abren 3. Entonces, más 20 por la gravedad que pongamos. Vean que en el simulador tienen que poner que es 9,77. No voy a poner las unidades porque estamos trabajando en Excel. Entonces, para ponerlo lo más similar a como se pondría en Excel. Por 9,77, ahora sí, cierro el paréntesis, slash 9,77 y cierro el último paréntesis. Esto sería para el tiempo de vuelo. Y para la fórmula 7, para calcular, o sea, esta de acá, para calcular la posición final, se tendría que poner como la velocidad inicial por coseno, abro paréntesis, no, coseno radianes, perdón. Y esto me sirve para que ustedes practiquen Excel. Entonces, ponen el ángulo, cierran paréntesis, por la velocidad inicial, perdón, asterisco, que estoy en Excel, perdón, por la velocidad inicial que ustedes seleccionaron, por seno, abro paréntesis, radianes, abro paréntesis, el ángulo que ustedes seleccionaron. Bueno, y aquí falta un asterisco. Cierro paréntesis, entre 9,77 más, y ponen el tiempo de vuelo. O sea, lo que calcularon aquí arribita. Con la fórmula 6. Entonces esto lo tienen que calcular antes de que calculen esto. Y bueno, ya aquí quedaría pues primordialmente el recorrido, ¿verdad? Y luego para sacar porcentajes de error. Entonces acá sería, vamos a sacar 2 porcentajes de error para el tiempo de vuelo. Entonces va a ser el tiempo experimental, que ese es el que va a salir en el simulador, menos el tiempo de vuelo, ese es el que sale en la fórmula 6, el teórico, entre el teórico, fórmula 6, por 100. En Excel, ¿cómo lo pueden poner? Igual ABS por el tiempo experimental menos el tiempo teórico, cierran paréntesis entre el tiempo teórico y el signo de porcentaje. Listo. Y el porcentaje de error de la velocidad inicial, del recorrido, o sea, el XF. Que esta es la misma, estas son las mismas para la primera y la segunda parte, aclaro.
Entonces acá sería ABS de el X experimental menos el X final de la fórmula 7 entre el X final y el símbolo de dólar. Entonces, chamacos, todo esto lo tienen que hacer de manera individual y van a tener una semana exacta para entregarlo. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta con todas las fórmulas de Excel, me avisan. Y bueno, si no entregan pues esta bitácora de manera individual, pues el cuestionario se les va a invalidar. Entonces, suerte, ahí quedo atento.